positivo, puede ser más 120 grados. Puede ser. Ya depende de cómo han armado el puesto de trabajo, consecuencia directa o consecuencia inversa. Ya, si es secuencia inversa sería aquí positivo, ¿verdad? Sí, si es que es secuencia inversa, aquí el ángulo sería más 120 grados. Ya, pero siempre que sea directa, siempre va a ser el menos 120 grados. Ajá, sí. Ya, gracias, esa era la duda. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos la secuencia del sistema, vamos a empezar con el multímetro, con el amperímetro, a medir, no el vector en realidad, no. Con el multímetro no puedo medir el vector. Lo único que puedo medir es el módulo de la corriente que sale de aquí de la fase 1. Luego el módulo de la corriente que sale aquí de la fase 2. Y aquí voy a medir el módulo de la corriente que sale de la fase 3. ¿Cuál es el criterio? Que los tres módulos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Para que este sistema sea equilibrado y para determinar si es que la carga está bien armada. Puede ser que una de las fases no esté bien armada, así que las corrientes no nos van a dar iguales si es que si es que la carga no está armada correctamente. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos ir verificando que este sistema sea equilibrado, midiendo las corrientes que salen de la fuente. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué necesito? Necesito los voltajes. ¿Qué voltajes? Primero, hemos medido los voltajes de fase. Luego vamos a medir los voltajes de línea. Recuerden que la flechita, la parte de la punta de la flecha es el positivo y el otro es el negativo. Ese es el voltaje de línea 1, 2. Esto sí podemos medir como vector. Y luego necesito medir la línea 2, 1. La línea 2, 1 sería esta de aquí. Perdón, 2, 3. 2, 3. Eso significa que sería así. Este es el voltaje de línea 2, 3. Y luego, pues obviamente, el 3, 1. Voltaje de línea 3, 1. ¿Ok? Se preguntarán cómo hacemos para medir el voltaje de línea. El voltaje de fase está fácil, ¿no? Ponemos el negativo de la sonda, es decir, el lagarto en el neutro, y en la fase 1 ponemos el puntal, el canal 1, el channel 1, la punta positiva, y en el otro ponemos el channel 2. Si queremos medir la fase 3, acá ponemos el channel 2, le movemos y le ponemos en la fase 3. Está fácil. Pero acá no es tan fácil. No es tan fácil porque aquí ya no hay el neutro. Entonces, ¿dónde pongo el negativo de la sonda del osciloscopio? Entonces, ahí ustedes tienen que analizar un poco en la simulación cómo van a hacer para medir el voltaje de línea. Entonces, la recomendación es que si voy a medir el voltaje de línea 1, 2 y el voltaje de línea 2, 3, yo tengo que poner aquí el negativo, el lagarto, en la fase 2. Por acá pongo el channel 1. Y por acá pongo el channel 2. Pero tengo que entender algo, que estoy midiendo al revés el voltaje 2,3. No estoy midiendo el voltaje 2,3, estoy midiendo el voltaje 3,2. Eso quiere decir que está invertido el voltaje. ¿Ok? En el osciloscopio ustedes conocen que hay una opción para invertir la polaridad del canal 2. Entonces vamos a seleccionar eso y vamos a multiplicar por menos. ¿Para qué? Para que se dé la vuelta a este potencial que estamos midiendo al revés y sea el voltaje 2,3. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Espero que lo puedan hacer en el simulador para que entiendan bien cómo es que tenemos que hacer esa medida. Porque si hacemos mal esa medida, podemos quemar el osciloscopio. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Pondránle mucho empeño en entender cómo se va haciendo estas mediciones. ¿Ok? Lo pueden hacer en el osciloscopio para trabajar esa parte. En el simulador para, pues, ver si es que están haciendo bien o están haciendo mal antes de ir a la práctica. ¿Ok? Listo, entonces, punto 2, medir voltajes de fase y de línea. Punto 3,
¿Qué vamos a medir? Nos vamos a ir a la carga y vamos a empezar a medir el voltaje de la resistencia. ¿Con respecto a qué? Con respecto a este voltaje de fase. ¿Sí? Este es mi origen de fase, así que voy a medir con respecto a este voltaje de fase. El voltaje de acá le mido con respecto a este voltaje de fase. El voltaje del inductor lo mido con respecto al origen de fase. El voltaje acá, que va a haber un voltaje en la resistencia de la fase 2, también con respecto a este voltaje de fase. El voltaje de acá, de la R3, de la fase 3, con respecto a este origen de fase. Entonces, en otras palabras, vamos a medir ¿cuántos voltajes? Los de fase en la fuente, 1, 2, bueno, sería el origen de fase con la fase 2, sería una gráfica en el osciloscopio. Por acá, 2. Acá tenemos el voltaje de línea 1, 2 con el 2, 3, sería otra gráfica, 3. El voltaje de línea 1, 2, perdón, el voltaje de línea 2, 3 con el 3, 1 sería 3, 4. Aquí tenemos con el BR5, con el BL6, con el BR2, 7, con el BL2, 8, con el BR3, 9, con el BL3, 10. Y nada más, creo que con eso estamos. Obviamente nosotros sabemos que la corriente que viene aquí, que sale de la fuente, es la que va a entrar acá. Entonces, bueno, no es necesario medir la corriente en la resistencia o en la carga. Eso ya sabemos que lo que sale de la configuración estrella va a llegar a la carga. Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos 10 mediciones de voltaje. Usando el osciloscopio. ¿Ok? Todos los voltajes y todas las corrientes prácticamente. Entre el osciloscopio y los multímetros que ustedes tienen. Por favor, llevarán fusibles porque generalmente lo que más se dañan o se queman son los fusibles. ¿Ok? Preguntas. Recuerden que en Multisim ustedes pueden ir sacando todos los fasores, ¿no es cierto? Entonces, tendrán que verificar con el simulador y sus cálculos que los fasores pues tengan el desfase correcto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, para calcular la reactancia inductiva, primero calculamos XL, luego le sumamos la resistencia que tiene internamente el inductor, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya, ingeniero, solo esa era la consulta. Sí, recuerden que aquí, este es un circuito serie. Esto de aquí. Entonces, en realidad, si es que sumamos las partes reales y acá el XL, que sería la parte imaginaria, nos va a quedar en la parte real 270.1 más J el XL, que obviamente es 2pi F por la inductancia. Sí, es un valor. Pero si ustedes ven, esta parte resistiva se adhiere a la resistencia externa. Entonces, lo que va a hacer es simplemente en el eje real, donde estaba la resistencia de 250 ohmios, va a crecer un poquito más. ¿Sí? Se va a hacer un poquito más grande y eso quiere decir que el ángulo que estaba un poco más grande se va a hacer un poquito más pequeño. No sé, tal vez unos 5 grados, unos 3 grados, dependiendo de nuestro cálculo, ¿no? Dependiendo de la XL también. ¿Sí? Va a caer un poquito nada más. Pero los cálculos, pues, si es que hacemos con la resistencia interna, nos debe salir prácticamente muy, muy, muy similares. ¿Alguna otra consulta? No se olvidarán, por favor, de graficar los vectores en GeoGebra. ¿Sí? Porque lo que queremos ver es eso, los vectores. Entonces será una gráfica para los vectores de voltaje de fase, otra gráfica para los voltajes de línea, y en cálculo podremos sacar lo que son las corrientes de fase y línea. Bueno, aquí son las mismas, pero habrá un diagrama de corrientes para las tres fases. ¿Ok? Entonces vamos a ver, son uno de voltajes, otro de corrientes,
y otro de voltajes de línea. Al menos son 3 gráficas. Acá tenemos los voltajes, en cambio, de los elementos. El voltaje de la resistencia, voltaje del inductor, voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3. Entonces, todos esos voltajes le podemos poner en un cuarto diagrama de fasorial, ¿sí? En donde estén todos los voltajes de los elementos. Entonces, serían 4 diagramas fasoriales. Uno de corrientes, uno de voltajes de línea en la fuente, uno de voltajes de línea en la fuente, perdón, uno de voltajes de fase en la fuente y el otro de voltajes de los elementos ya en la carga. ¿Ok? Pongamos, acotemos eso. El cuarto punto será dibujar los 4 diagramas fasoriales. ¿Ok? Voltajes de línea, voltajes de fase, corrientes y los voltajes en las resistencias e inductancias. Son 4 diagramas fasoriales. ¿Alguna otra consulta tal vez? Entonces, los elementos que vamos a utilizar será el osciloscopio, el multímetro, obviamente. Vamos a pedir 20 cables, 20 cablecitos, porque son bastantes conexiones, entonces necesitamos más cables, 20 cables. Y me parece que nada más, esos elementos, con eso podríamos trabajar. Listo, compañeros, entonces eso con respecto a la práctica.